Bienvenidos a Aprendo en Casa, una iniciativa del Colegio Augusto Cardich. Hola mis queridos jovencitos, bienvenidos al primer video del tercer trimestre. El día de hoy vamos a desarrollar Sion con C y Sion con S. Yo sé que alguna vez cuando has redactado un texto o cuando estás redactando un texto se te presenta una palabra con esta terminación, Sion. Y al momento empiezas a dudar. Al momento te haces la pregunta, si tal palabrita se escribe con C o si tal palabrita se escribe con S, ¿no? Te realizas la pregunta, se te presenta la duda. Es por ello que estas dos terminaciones están entre signos de interrogación. El día de hoy vamos a aprender las reglas de cuándo debemos escribir con S y cuándo se debe escribir con C. Acompáñame a estudiar algunas reglas. Vemos la primera regla, Sion, con ambos casos, ¿ya? Con ambos casos. Vamos a estudiar la primera regla con ambos casos, con ambas terminaciones, ¿sí? Empecemos, dice, verbos que terminan en sa, verbos que tienen esta terminación. Ejemplos: dispersar, que significa separar, terminación sar. Precisar, terminación sar. Progresar, terminación sar. Pasemos al otro lado. Es lo mismo. Verbos que tienen esta terminación. Ejemplos: acusar, terminación sar. Improvisar, terminación sar. Hasta ahí todo claro. El detalle está, mira por acá, chiquitín, mira, ¿ah? ¿Cuándo me vas a escribir con S? Mira, dispersar. A este verbo lo vas a convertir en un sustantivo. Es decir, a este verbo le vas a llevar para que tenga esta terminación, ¿sí? Le vas a llevar a un sustantivo para que tenga esta terminación. Por ejemplo, ¿cómo sería de dispersar? Sería vamos a hacerlo con color azulito, dispersión. Sería así, ¿no? Dispersión. Profesor, mi pregunta es, ¿y por qué dispersión no se escribe con C? Mira por acá, atento, ¿ah? Atento, acá está el truquito. Dispersar. Concéntrate en esta terminación, ¿sí? Concéntrate en la terminación sar. Y concéntrate en esto, en convertirlo en un sustantivo, ¿sí? En convertirlo en un sustantivo. Dispersar, sar. El verbo disper. ¡Ah, profe! ¿Sabes qué? Cuando tú lo pasas al sustantivo, cuando tú lo conviertes al sustantivo, desaparece esta terminación. Desaparece la terminación sar. Es ahí donde debes escribir con S, ¿sí?
Es ahí donde debes escribir con S. ¿Te quedó claro? Yo sé que no. Vemos el segundo ejemplo. Mira, concéntrate en esta terminación. Precisar. Precisar. Ahora conviértelo en el sustantivo, en un sustantivo. ¿Cómo sería? Precisión, ¿no? Precisión. Pero tú te preguntarás, profesor, precisión, ¿con S o con C? Acá está el truquito, mira, mira por acá. ¿Cuál desaparece? ¿Cuál desaparece al momento de pasarlo al sustantivo? ¿Cuál desaparece? Profesor, desaparece la terminación SAR. Precisión. ¿Y cuándo me vas a escribir con S? Cuando desaparece SAR, ¿ya? Cuando desaparece la terminación SAR. Hasta ahí nada más se queda y ya no se pronuncia esta terminación. Es ahí donde debes escribir con S, ¿sí? Con S. Entonces precisión es con S. ¿Por qué, profesor? Porque al momento de convertirlo a un sustantivo, la terminación SAR no se pronuncia. Sencillamente por eso. Otro ejemplo más. Progresar. Progresar. Pásalo al sustantivo. Te escucho. ¿Cómo sería? Pásalo al sustantivo. Sería progresión. ¿Ya? Progresión. ¿Por qué por progresión no se escribe con C? Porque la regla nos dice, cuando lo pasas al sustantivo y desaparece esta terminación, desaparece la terminación SAR, es ahí donde se escribe con S, ¿sí? Con S. Espero que ha quedado claro. Ahora pasemos al otro lado. Mira, lo mismo con la terminación SAR. Lo mismo, los verbos que terminan en SAR. Lo mismo, mira. Acusar es un verbo. Pásalo a un sustantivo, es decir, que tenga esta terminación. ¿Cómo sería? Acusar. Muy bien, sería acusación, ¿no? Acusación. Y se preguntarán ustedes, profesor, ¿por qué acusación se escribe con C? Mira, truquito por acá, préstame mucha atención, ¿ya? Esto te va a servir mucho. Vas a escribir con C cuando la terminación se mantiene, ¿ya? Al momento de convertirlo en un sustantivo, esta terminación se mantiene, ¿sí? Esto que tú ves acá, se mantiene, ¿ya? Se mantiene. Ahí se escribe con C, ¿ya? Ahí se escribe con C. Y si tal caso se desaparece, se escribe con S. Mira, chequea. Dice acusa, ahí está, ¿ve? Acusación. Se mantiene esto, ¿no? Se mantiene. Ahí se escribe con C, ¿ah? El siguiente. Improvisa. ¿Cómo sería? ¿Con C o con S? Profesor, con S pues. Perdón, con C. Con C. ¿Por qué con C? Porque al momento de convertirlo al sustantivo, se mantiene esta terminación. Se mantiene esto, ¿ve? Ahí está, de color rojito lo puse, de color rojito para que puedas captar. Se mantiene, mira. Improvisación con C. Entonces, para resumir,
Cuando se borra esta terminación sa al momento de convertirlo a un sustantivo, se escribe con S. Y cuando se mantiene esta terminación, solo la terminación sa, se mantiene al momento de convertirlo en un sustantivo, se escribe con C. ¿Ya? Se escribe con C. Muy bien, esta es la primera regla. La primera regla. Ahora sí vamos a estudiar por separado. ¿Ya? Por separados. Dice, verbos que terminan en primir, primir o cluir. ¿Ya? Verbos que terminan en primir o cluir. Por ejemplo, comprimir, imprimir, concluir, excluir. Cuando un verbo tiene estas dos terminaciones, primir o la terminación cluir, cuando tú lo pasas al sustantivo, se escribe con S, ¿sí? Se escribe con S. Es decir, comprimir es un verbo, ¿ya? Es un verbo. ¿En qué termina? Termina en primir, ¿no? En primir. ¿Qué nos dice la regla? Cuando un verbo termina en primir y tú lo pasas a un sustantivo, esa palabra se escribe con S, ¿sí? Entonces, compri sería, ¿no? Compre, ¿no? A ver. Sería compre. Ahí está bien. Compresión, ¿sí? Sería compresión, ¿ya? Compresión. Compresión. La siguiente. Imprimir. Terminación. Primir. Terminación primir. Cuando un verbo termina en primir y tú a ese verbo le pasas a un sustantivo, ese sustantivo se va a escribir con S, ¿ya? Con S. Impresión se escribe con S, ¿sí? Con S. También la regla nos dice, cuando un verbo termina en cluir, tal es el caso de concluir, terminación cluir, excluir, terminación cluir, cuando a estos verbos le conviertes en un sustantivo, ese sustantivo se va a escribir con S, ¿ya? Con S. Ejemplo, conclusión. Siguiente ejemplo, exclusión, ¿no? Exclusión, ahí está. Muy bien. La tercera regla sobre el uso de sion con S, ¿ya? Con S. Cuando los verbos terminan en der, dir, tir, por ejemplo, ascender, agredir, divertir, cuando a estos verbos los conviertes en un sustantivo, esos sustantivos se van a escribir con S, ¿ya? Con S. Vuelvo a repetir. Cuando un verbo termina en der, dir, tir, como es el ejemplo o los casos, ascender, agredir, divertir, cuando a estos verbos los pasas a un sustantivo o lo conviertes en sustantivos, esos sustantivos se van a escribir con S, ¿ya? Con S. ¿Cómo sería de ascender? Sería ascender.
Vamos a escribir por acá ascensión, ¿sí? Ascensión, ¿ya? Ascensión. Porque además se excluye, se borra esta terminación, se borra la terminación de, ¿sí? Se borra la terminación de, ¿ah? Agredir, cuando tú lo pasas a un sustantivo, esta terminación que tú ves acá, desaparece, desaparece, ¿no? Y cuando desaparece, al momento de convertirlo en un sustantivo, vas a escribir con es. Entonces, agresión se escribe con S. Muy bien. El siguiente. Divertir. Divertir. Mira, pásalo a un sustantivo. Pásalo a un sustantivo. Ah, profe, esta terminación se borra. Se va esta terminación. Se va, ¿no? Se borra. Eso quiere decir que el sustantivo vas a escribir con es, ¿ya? Con es. Entonces, diversión es de esta manera. Diversión. En nuestro español, en nuestro idioma, hay muchas excepciones, ¿ya? Hay muchas excepciones. Tal es el caso de estas dos palabras, ¿ya? De estas dos palabras. ¿Sí? De estas dos palabras. La palabra, perdón, el verbo atender y el verbo deglutir. Profesor, ¿qué es deglutir? Pasar el alimento desde la boca hasta el estómago. Eso es deglutir, ¿ya? Mira, terminación de y terminación dir. Entonces, profe, usted nos había dicho que cuando un verbo termina en der, dir, tir, cuando lo pasas a un sustantivo se escribe con S. No, ojito, ojito, dije excepciones, ¿ya? Excepciones. El verbo atender, cuando tú lo pasas a un sustantivo, se escribe con C, ¿ya? Por ejemplo, atención, con C, ¿sí? Con C. Deglución, ¿sí? Deglución, lo mismo, con C. Por eso dije excepciones, ¿ya? Excepciones. Muy bien. Ahora pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. Nos dice, mira. La segunda regla sobre uso de la C. Ción con C. Ción con C. ¿Qué nos dice? Un participio acabado en... Mira, ado, o ido. ¿Sí? Un participio acabado en ado o ido. Profesor, ¿qué son participios? Son aquellas palabras que tienen estas terminaciones. Así de sencillo. Son aquellas palabras que tienen estas terminaciones. Ado, ido. To también tiene esta terminación. To, cho. ¿Ya? To, cho. Por ejemplo, cantado, bailado, comido, imprimido, etc. Esos son participios. ¿Qué son los participios? Son palabras que tienen estas dos terminaciones. ¿Ya? Fuera de estos también hay to, por ejemplo, escrito, también cho, dicho. ¿Ya? Esos son participios. ¿Qué nos dice la regla? Cuando un participio termina en ado, como es el caso de terminado, ¿sí? Terminado. Cuando a este participio le pasas a un sustantivo, ese sustantivo se va a escribir con C, ¿ya? ¿Y cómo sería? Determinado sería terminación, ¿sí? Terminación.
nació. También la regla nos dice cuando un participio termina en ado o ido, como es el caso de bendecido, mira, terminación ido, la regla nos dice, cuando a este participio lo convertimos en un sustantivo, ese sustantivo se va a escribir con C. ¿Cómo sería de bendecido? El sustantivo sería bendición, ¿ya? Bendición, ¿sí? Con C. Muy bien. Pasemos a la tercera regla. Nos dice, cuando tienen algún afín terminado en tor o dor, mira, recuérdense, ado, ido, tor, dor. Cuando las palabras tienen esta terminación, ado, ido, tor, dor, a estas palabras lo conviertes en un sustantivo, se van a escribir con C, ¿ya? Con C, ¿sí? Nos dice cuando tienen algún afín terminado en tor, dor. Profesor, ¿qué es algún afín? Eso quiere decir que tienen alguna relación, ¿ya? Alguna relación. Por ejemplo, acusador termina en dor, ¿no? En dor. ¿Qué nos dice la regla? Cuando a esta palabra lo pasamos a un sustantivo, ese sustantivo se va a escribir con C. ¿Y cómo sería? Sería de esta manera. Acusación. Acusación. Ahí está. El siguiente ejemplo. Cantor. Cantor. Terminación tor. Cuando una palabra termina en tor y a esa palabra lo conviertes en un sustantivo, ese sustantivo se va a escribir con C. ¿Cómo sería de cantor? Canción, ¿no? Canción, ¿ya? Canción. Algún afín quiere decir que las palabras tienen relación. Acusador, acusación tienen relación. Cantor, canción tiene relación, ¿sí? Muy bien, mis queridos estudiantes. Espero que les haya gustado este pequeño video y nos vemos en la clase Zoom. Chao.